del Espíritu Santo. Y quiero que abramos nuestra Biblia, que me acompañen en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18. Dice así la palabra, lo leo primero de la versión Reina Valera y después lo vamos a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. De acá, de este versículo 17, he extraído el título del mensaje, ¿verdad? Dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo dice así en la Nueva Traducción Viviente: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Así que tenemos libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Miren, hermanos, la palabra libertad en el diccionario, en nuestro diccionario, tiene un montón de significados, pero esencialmente, o uno de los más importantes, es el siguiente: libertad significa estado o condición de quien no es esclavo. Estado o condición de quien no es esclavo. Estado o condición de quien no está preso. Aleluya. ¿Qué pasó? ¿Se cortó acá adelante el sonido? ¿Hola? ¿O me ha parecido a mí? ¿O es el micro? ¿Hola? Hola, hola. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Está todo bien? Muy bien. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Algo cambió, no sé qué es, pero muy bien. Estado o condición de quien no es esclavo. A lo mejor si le damos un poquito más de volumen para que... Hola. Entonces hay algo que tenemos que regular. Diferente. Hola, 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 sí. Estado o condición de quien no es esclavo. Estado de quien no está preso. Eso significa libertad. Libertad. Alguien que no es esclavo, que ya no es esclavo, está viviendo en libertad. Alguien que no está preso, está viviendo en libertad. Así que hemos leído en la palabra que donde el Espíritu del Señor está, donde Él se encuentra, donde Él habita, en cualquier lugar donde Él se pueda manifestar, allí hay verdadera libertad. Amén, hermanos. Ahora, ¿dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde se encuentra el Espíritu del Señor? Pues el Espíritu Santo está en el creyente, está en la iglesia, en el interior de los que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Dónde se encuentra el Espíritu de Dios? Dentro de todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si acabamos de leer que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros somos verdaderamente libres. Amén, hermanos. Diga conmigo: yo soy libre. Recién lo hemos cantado, ¿verdad? Hay libertad en la casa de Dios. Y nosotros, aunque esto es casa de Dios también, como decíamos al principio, este lugar ha sido consagrado para el Señor. Este lugar es un sitio que
hemos dedicado para el Señor. Pero verdaderamente la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo, somos nosotros. Así que nosotros ya no estamos en esclavitud, sino que somos ahora libres en Cristo Jesús por esa misma presencia del Espíritu de Dios que habita, que mora, que está en nosotros en todo momento. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Si nosotros llegamos a entender esto, hermanos, si nosotros podemos verdaderamente comprender, porque a veces lo sabemos mentalmente, ¿no? O lo decimos porque la Biblia nos lo enseña, pero si verdaderamente nos cae la ficha o se nos revela en el corazón esa libertad que el Señor Jesucristo consiguió y que nosotros podemos vivirla por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, hermanos, nuestra vida puede ser cambiada totalmente. Nuestra vida puede ser cambiada radicalmente en todos los aspectos. Así que, miren, quiero que leamos en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, si me acompañan ahí. No lo subamos tanto, hermanos, si no se acopla. Un poquito menos ahí como está y ya lo dejamos ahí. Juan 7, 37, acompáñenme ahí. Juan 7, 37. San Juan capítulo 7, 37. Este es un versículo muy conocido. Y son palabras de Jesús, como el Señor Jesús habló acerca del Espíritu Santo. Dice así, San Juan 7, 37, 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo leo de nuevo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, diga conmigo, desde el interior, o sea, desde adentro correrán ríos de agua viva. O sea, hay una fuente de agua viva, un manantial que nunca cesará de brotar. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Así que Jesús está anunciando acá y se adelanta el Señor para decirles que todos los que creyeran en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, en Él como el Señor de sus vidas, esas personas iban a recibir al Espíritu Santo en su interior. Y lo que iba a suceder es que se iba a abrir una fuente que iba a empezar a brotar constantemente para vida eterna. O sea, libertad de vida para cada uno de los que creyeran en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así que ¿dónde habita, dónde está el Espíritu de Dios? Está en el interior de cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Puedes ponerte así la mano en la barriga o en la panza o arriba de la panza. Dicen que lo más profundo del ser del hombre está, digamos, corporalmente, no físicamente, entre el pecho y el estómago y la barriga. Cuando uno habla de lo profundo de su ser, normalmente se pone, uno no habla, te lo digo desde lo profundo de mi ser, y te toca una rodilla, no, o la espalda, no. Uno habla desde lo más profundo, ¿verdad? Y inconscientemente estamos reconociendo que es por acá donde es ese lugar más profundo de nuestro ser. Pues desde allí, hermanos, brota esa fuente de agua para vida eterna, ese Espíritu de Dios que nos da a nosotros libertad, una vez y para siempre, una vez y por la eternidad. Por eso habla acá de vida eterna. Amén, hermanos. Así que diga conmigo: yo soy libre. Yo soy libre.
Es por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que lo hizo una vez y para siempre, pero también por ese fluir del Espíritu de Dios en nuestro interior constantemente. Amén. Así que el Espíritu es el que nos da libertad a nosotros. Ahora, ¿cuál es esa libertad primordial que Él trae? Le llamé así yo y me preguntaba yo, Señor, ¿cuál es? Porque nos podemos hacer libres en un montón de áreas, pero ¿cuál es esa liberación principal que vos producís en nuestras vidas? Esa era mi pregunta hacia el Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben qué imagen me venía, hermanos? Me venía la imagen de cuando hay una nación o cuando hay un pueblo que se libera, que se produce una batalla que es la batalla principal, ¿no? Y cuando se triunfa en esa batalla, después es cuestión de tiempo para que de otras ciudades sean liberadas también. Por ejemplo, pasó en nuestra nación, ¿verdad? Celebramos los otros días nuestra independencia y hubieron diferentes batallas, la batalla de San Lorenzo, hubieron otras batallas que fueron también tremendas, pero se produjeron liberaciones en ciudades importantes y después eso se expandió hacia otros lugares, hacia otros territorios, ¿verdad, hermanos? No fue en toda la nación simultáneamente, sino que ocurrió en lugares principales, en capitales, en ciudades preponderantes, y después la liberación o la libertad se expandió por todo el territorio. Creo que de la misma manera ocurre en nuestras vidas y hay una liberación principal o primaria que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Hemos dicho y hemos leído que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora yo digo, Señor, ¿libertad para qué? ¿Qué es lo primero que vos hiciste y que nosotros antes no podíamos, pero que ahora podemos hacer porque te tenemos a vos en nuestro interior, porque te tenemos a vos en nuestro espíritu? Saben ustedes que esa es la habitación del Espíritu Santo de Dios, nuestro espíritu, es lo más profundo de nuestro ser. Amén, hermanos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Lo más profundo de nuestro ser, la esencia de nuestro ser es el Espíritu, y ahí es donde habita el Espíritu Santo de Dios. Desde ahí es de donde brota esa fuente que nos da a nosotros vida eterna. Amén. Ahora, ¿cuál es esa libertad, hermanos? Y la verdad que la respuesta que tenía de parte del Señor es la siguiente. La libertad primordial que Él trae a nuestras vidas es el acceso a la intimidad de la presencia de Dios. Somos libres para entrar a la presencia de Dios. Amén. Somos libres para acceder a la gloria del Señor, a lo más profundo de la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible entrar a la presencia de Dios. Es imposible experimentar la profundidad de la presencia de Dios. Pero con el Espíritu Santo somos libres. Amén, hermanos. Y todos nosotros podemos entrar en la presencia de Dios y podemos exponernos y verle a Él cara a cara. Y como hemos leído, por lo tanto, empezar a ser transformados de gloria en gloria. Amén, hermanos. La verdad es que el primer pensamiento, yo no sé si te ha pasado a vos mientras voy hablando estas palabras, pero a veces cuando hablamos de libertad, enseguida se nos va el pensamiento hacia ser libres de vicios, hacia tener libertad de ataduras, de opresiones, de enfermedades. Enseguida se nos va el pensamiento hacia ese tipo de liberaciones que también el Espíritu Santo las produce en nuestras vidas. Claro que sí, milagros que el Señor hace, pero no son los milagros principales y no es la libertad que el Señor Jesús consiguió en la cruz y que después se manifiesta en nosotros a través del Espíritu Santo, sino que esa liberación principal se produjo cuando el velo se rompió, como explicábamos los otros días, cuando se abrió ese velo y nosotros ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios. Amén, hermanos.
el Espíritu es el que nos da la libertad para entrar a la gloria del Señor. Antes de tener el Espíritu no teníamos esa posibilidad. El hombre que no posee al Espíritu Santo no puede acceder a la presencia de Dios, no puede adorar a Dios, porque se adora a Dios. ¿Cómo se adora al Señor verdaderamente? ¿Cómo se adora a Dios? En espíritu y en verdad. O sea, el que no tiene al Espíritu Santo no puede adorar a Dios. No puede haber una verdadera adoración si alguien no tiene al Espíritu Santo dentro de esa persona. Amén. Todo lo que aparenta ser adoración, si no hay una verdadera fe en el Señor Jesucristo y por lo tanto esa impartición del Espíritu en nuestro espíritu, entonces no podrá haber nunca comunión con el Señor. Lo que va a haber es una falsa adoración o una adoración, podríamos decirlo así, externa, ¿no? Que no tiene que ver con el espíritu o con el interior de la persona, sino con normas, con tradiciones, con costumbres. Amén. Solo los que pueden adorar a Dios en espíritu tienen entrada a su presencia. La gloria de Dios está velada para los que no tienen al Espíritu Santo. O sea, hay un velo, el velo todavía está ahí. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él es el que tiene la llave, el que tiene el acceso para que nosotros podamos entrar y adorar al Señor con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. El acceso a la intimidad de la presencia de Dios es el mayor milagro que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Quiero que me acompañen y que leamos en Efesios. Acompáñenme ahí a Efesios capítulo 2, versículo 18 y 19. Efesios capítulo 2. Verso 18.